Bienvenidos una vez más a la nueva edición de Ecos Financieros Podcast, el único podcast latinoamericano que no está sesgado para un único país, en el cual les traemos las noticias más importantes de la semana con sabor latino, con intensidad, con energía. Y si bien eso no significa que nosotros seamos personas, como decirlo, menos divulgadores, porque no lo somos gente que está capacitada y especializada, ¿no es verdad? Ello no implica que no vas a tener, como decirlo, las noticias de la manera más dinámica posible. Dentro de lo posible, porque hay noticias que sí son un poco somníferas. Sí, Pero por eso tenemos sabor latino aquí, para dar la noticia desde una perspectiva más cercana a lo que vendría siendo la forma latina de ser. sí. Y entonces, ¿qué tenemos en esta edición del día de hoy? Nada más, como decirlo, sonada para el entorno latinoamericano es nada más y nada menos que en Argentina el señor Javier Milei ha sido, como decirlo, descubierto. Estoy tan sorprendida, yo pensé que Milei iba a salvar a Argentina. Sí, por corrupción, o sea, literalmente le explotó casi como que en la cara, y si bien aparentemente él no colaboró directamente, porque bueno, hablaría muy mal de él como economista, si te soy sincero, que ni siquiera se había podido blindar para que no le explotara como algo de interés. Sí. Pero aún así le explotó a gente muy cercana a él. ¿Quiénes son estas personas cercanas? ¿Y por qué Javier Milei está cayendo justamente en el peor momento posible? Vamos a verlo en la edición de hoy. En otra noticia importante, tenemos que el señor Trompeta regresó con más aranceles, porque recuerdan que hace como 2 semanas dimos la noticia de que le puso 25% de aranceles a la India, y que si no dejaba de comprar petróleo a los rusos se le iba a aumentar a 50%. Bueno, la India no dejó de comprar petróleo y los aranceles aumentaron al 50%. ¿Qué significa esto para el comercio entre Estados Unidos e India? ¿Qué significa para el mundo? Y sobre todo, ¿qué va a hacer Narendra Modi? Porque resulta que hay una convención, una reunión muy importante que va a ocurrir este fin de semana, en un equivalente al G7, pero, ¿cómo decirlo?, malvado. El asiático, ¿no? El asiático, el contrario, el opuesto al de Estados Unidos y Occidente. Y vamos a ver qué va a ocurrir con estas personas, con estas, por así decirlo, con este entorno geopolítico, cómo se está cambiando el tablero. Y por otra parte, otra actualización, porque ya que hemos estado cubriendo el tema de Trump contra Harvard. Actualización, porque resulta, chicos, que perdió, o por lo menos está encaminada a perder. Y si bien no ha perdido propiamente, vamos a decirles en esta emisión por qué parece que Harvard va a estar teniendo que pagar $50 millones al señor Trompeta. ¿Cómo es posible? Bueno, todo es posible en el gobierno de Trompeta. Y si nos queda tiempo, una actualización muy rápida, porque realmente es muy rápida, de lo que está ocurriendo en Venezuela con Trump y quienes se han sumado a la cruzada contra el señor Nicolás Maduro. Y el narco. Entonces, si quieres saber esto y más, quédate con nosotros, que veremos yo, Álvaro Ávila y Mari Carmen Rojas en esto que es... Ecos Financieros. Un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. Gracias a la gente que nos ha estado acompañando todo este tiempo. De verdad, muchas gracias por dejar tu like, por suscribirte, por comentar en cada una de estas emisiones. De verdad nos ayuda mucho al posicionamiento. Y si estás en acuerdo o desacuerdo con algunas de las notas que vamos a estar diciendo, no olvides, por favor, dejarnos en los comentarios, que estaremos respondiéndote con toda calma, ¿vale? Entonces, comencemos con la primer noticia. Argentina, explosión de corrupción en el seno de Milei. ¿Qué ocurrió? Bueno, resulta que en los últimos días se infiltraron audios atribuidos a Diego Spagnuolo, es como español, pero con un acento como italiano, no sé. Es raro. Ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, que básicamente yo creí que era una fundación, pero es una especie de entidad gubernamental, ¿vale? En los que se habla de un supuesto esquema de sobornos vinculados a compras de medicamentos, y se menciona directamente a la hermana de Javier Milei, Karina, secretaria general de la presidencia y hermana, pues, del presidente. Nepotismo puro y duro. Sí, o sea, y miren... Yo sé que el nepotismo está, como decirlo, bastante estigmatizado, porque tú no deberías poner a tus familiares en lugares estratégicos del poder. Exactamente, gracias. Pero en ocasiones, si es el único equipo en el que confías, que no te van a traicionar y no te van a estar clavando puñaladas o robándose presupuesto, pues los tienes que poner. El problema es cuando te fallan. Es ahí el gran problema del nepotismo. Sí, cuando de repente se destapa este esquema de sobornos y corrupción tan fuerte que encima con tu hermana, que no tienes ni dónde esconder tu cabeza, ¿no?
A partir de estas filtraciones hubo denuncias penales, allanamientos, secuestro de efectivo en domicilios vinculados a la causa y remoción y desplazamientos de varios funcionarios, ¿vale? Esto que cae Javier Milei en el peor momento posible porque... Es un balde de agua fría en un momento crucial por las reelecciones que se vienen. Sí, aquí lo que llama la atención es que yo, para el esquema de estas coimas, como dicen en Argentina, yo no pensé que cobraran tan poquito. Yo pensaba que te cobraban, por ejemplo, de coimas ¿cómo decirlo? Un 5%, ¿vale? Un 5%, que es lo que yo llegué a escuchar alguna vez que se cobraba en el país donde yo vine, que es México, ¿vale? 5% por proyecto que quieres hacer. Bien. Pero aquí en Argentina ellos cobran el 3% de cada licitación a la que se gane una empresa. Que no es poca cosa, porque son millones y millones Sí, de... 3% sigue siendo mucho dinero. Ajá, es como que su partecita, por así decirlo. Y esto involucraría intermediarios en la Secretaría General de la Presidencia, ¿no? Karina Milei, como una persona que ocupaba un cargo central en la estructura del Ejecutivo, pues aparece nombrada en las escuchas de estos audios como receptora de un porcentaje por contratos con Andes. O sea que también se llevaba su partecita. Más... También sacó su tajada de pastel. Sí. Lo que me hace pensar que es 1% por cada persona involucrada. O sea, 1% para este Diego Spagnuolo, otro 1% para Karina Milei. ¿Y quién se llevará ese 1% que nadie está mencionando? Buena pregunta. ¿Quién será? ¿Quién puede ser? ¿Alguien cercano a Karina Milei, tal vez? ¿Milei? En fin, Puras especulaciones. buenas especulaciones, ¿vale? Y pues supuestamente una de las empresas mencionadas como este esquema que dio los sobornos es la Suizo-Argentina, que es una droguería y una distribuidora, es una farmacéutica intermediaria y pues han señalado varios medios argentinos que entre 2024 y 2025 ganó varios contratos por parte del gobierno argentino. O sea que pues ahí está. Lobby puro y duro y básicamente los contratos de amiguismos. Sí. Y bueno, cuando sale todo esto, 19 de agosto, al mismo día este señor Spagnuolo, inicialmente negó quien la verdad dijo es que así como que fue la IA, no fui yo, fue una cuestión distinta, y luego admitió su participación, fue removido de su cargo por el gobierno, y luego el juez Sebastián Casanelo ordenó 16 allanamientos en propiedades vinculadas a Karina Milei y a este señor Diego, donde se incautó dinero en efectivo, por ejemplo, $266,000, porque vaya, o sea, uno tiene su guardadito debajo del colchón, ¿no? $266,000, todos tenemos... Es demasiado. ¿De dónde salió ese dinero? Sí. Porque estaba en efectivo. Uno nunca tiene tanto dinero en efectivo, a menos de que estés del lado muy oscuro de la economía. Sí, eso es muy importante de mencionar porque aquí estamos hablando de gente que maneja grandes capitales y una de las formas que tienen como para decir aquí hay algo extraño y de las primeras evidencias que se toman es grandes sumas de dinero en efectivo, porque son dineros que no están transparentados en el sistema financiero y es ahí el problema. Sí. Y bueno, el abogado Gregorio Dalbón, vinculado a la oposición argentina, presentó una denuncia penal contra Karina Spagnuolo e integrantes de la empresa suizo-argentina por cohecho, fraude y enriquecimiento ilícito. El jefe de gabinete y Milei calificaron la filtración como una operación política en un año electoral. ¿Qué eso? No, eso sí es cierto. Es verdad. Sí es verdad. Es cierto. El tema es que sea cierto o no, hubo corrupción. Es que no se puede negar, o sea, Ah. una cosa no quita la otra. Exacto. Me están persiguiendo por corrupción, pero hubo corrupción. Sí. Y en medio de... Esto le explotó tan fuerte a Javier Milei que cuando estaba en una caravana y en un evento político los argentinos le agredieron con pedradas y tuvieron que ser evacuados. Eso sí, esto me parece muy sospechoso, porque la gente está acostumbrada a que los políticos roban. De hecho, cuando yo me entero de este tipo de cosas y sé que el político está cerca, porque nosotros vivimos donde está el Congreso del país Chile, Ajá. no me dan ganas de ir a tirarle piedra a los políticos. Aquí yo diría que posiblemente hubo carreo. Sí, una carrera de parte de la oposición, ¿no? Sí, no, la gente espontáneamente no va a hacer este tipo de manifestaciones. Sí. Y bueno, las próximas elecciones a las que se refiere Javier Milei ocurren en septiembre y las nacionales el 26 de octubre, donde se va a cambiar el Congreso. Y es algo muy importante porque básicamente si el Congreso está en contra de Javier Milei va a tener menos espacio para, ¿cómo decirlo?, para moverse y aprobar leyes que él quiere meter para impedir que el kirchnerismo regrese a Argentina y vuelvan a tirar para atrás todos los pocos avances que ha han hecho. tenido. Sí. Que es curioso en todo caso, porque el gobierno de Milei se supone que se caracterizaba por la persecución a la corrupción. El tema es que aquí el corrupto no es alguien que podría decir, oh, es que me va a traicionar, que es alguien demasiado cercano al presidente.
Y es la segunda vez que ocurre. ¿Cómo segunda vez? Sí, yo hice un video al respecto. Mira, Ecos Financieros. Ahí hice un video hablando de las estafas por criptomonedas, enfocándome en Javier Milei. Te expliqué en ese video, si tú lo buscas ahí, de cómo funcionan las estafas de criptomonedas y qué era lo que habían hecho artistas, youtubers, Trump y Javier Milei ahora. Y que pues, cómo funciona y demás, ¿no? Ahí búscalo. La cosa es que, pues, como ocurrió este mismo año también otra vez, o sea, Javier Milei sacando la libra. Ya son dos. Y resultó que también Karina Milei estuvo involucrada porque ella decidía quién podía o no ver a Javier Milei y tener un encuentro con él, de qué manera o no convencerlo. Y pues Javier Milei al final tuvo que ir a Washington a tratar de decir, oye, por favor no me persigas por esto de la criptomoneda libra. Honestamente, esto es para sacar a la señora hermana de ella. Es muy inepta. Inepta. Inepta, no dio el ancho del cargo. Y mira, seamos sinceros, porque no estoy justificando a Javier Milei, no lo estoy justificando. No. Pero muchos de nuestros políticos en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y el resto del mundo se meten en la política para poder tener sus negocios a su favor, ganar dinero. Sí. Esa es la gran ventaja de ser el presidente. Que te enriquezcas y que bueno es que dejas la presidencia, pues ya estás con un incremento de tu fortuna sustancialmente mayor. Cubierto y blindado a años. La cosa es que si vas a hacer eso, tienes que hacerlo de manera que no se te sea fácil detectar. O sea, que literalmente estés blindado de tantas partes que no puedas vincularte a ti mismo y que cualquier información de periodistas o de la oposición que te estén tratando de pinchar teléfonos y demás que salga, pues que prácticamente sea callada rápidamente. Como un buen ejemplo, el señor Naranja en la presidencia de la Casa Blanca. Sí, y mira, otro ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, durante todo su sexenio, lo único que le escribieron fue un libro llamado El Rey del Cash, donde básicamente decían que el presidente ganaba dinero de manera exacerbada e irregular a través de efectivo, ¿no? Y como es en efectivo, no te pueden detectar. Y actualmente tiene una licitación para darle a las escuelas públicas comida con una empresa que tiene, y es el único que puede vender chocolate cuando en México está prohibido que las cooperativas en las escuelas vendan este tipo de alimentos, pero él sí puede. Entonces, pues, bajo este esquema, es evidente que los políticos se dedican a eso y si lo hacen bien. No te tienen que detectar mientras estás encima. Y ya que lo hayan detectado 2 veces y nuevamente la misma persona que le cogea dentro de su equipo, o sea, por eso el nepotismo no es bueno. Por eso que el nepotismo no es que es satanizado, pero por este tipo de motivos. Lo ideal es que tú tengas una persona de mucha confianza y capaz de que no te va a traicionar. Si ella no te va a traicionar, ok, pero si es incapaz, no sirve en la posición. Efectivamente. Y francamente, ya sea porque la persona que se dedica a las investigaciones de policíacas, de corrupción y demás, no están a tu favor, y a lo mejor existe un sistema, ¿cómo decirlo?, policíaco, que realmente es imparcial, ¿vale? Que es justo, que realmente persigue sin importar los partidos, que es como tendría que funcionar. Pero francamente, para un político, para el proyecto que tiene Javier Milei, no se podía dar el lujo de cometer semejantes errores. 2 veces en el mismo año. No podía. Tendría que haberse esperado para ciertas cosas en su segunda administración. Sí, es cierto. O sea, si querían capitalizarse, hacerlo excelente para ser reelecto y después en la siguiente robar a manos llenas. Como lo hacen la mayoría de políticos. Sí, o sea, pero francamente se nota que a la señorita Karina Milei se le fue la avaricia encima. Y pues ya viendo cuánto cobran que cobran el 3% por Coimas, 1% de Diego, otro por ciento a Karina y otro 1% a quién sabe quién. Al menos puedo decir que Javier Milei es lo suficientemente brillante como para que ese 1% no se vincule No se vincule a él. Ajá, porque sí. Básicamente puede decir yo no sé, pues ni modo voy a trincherar a quemar a mi hermana en la hoguera, y listo, políticamente destruida. Se queda sin una pieza política importante porque al final de cuentas es una persona que él puede confiar. De confianza. ¿Sí? Que puede confiar. Y no porque sea confiable en términos de capacidad. Claramente no tiene la capacidad, pero es confiable. Porque no lo va a traicionar. Y en la política es muy importante tener gente que no te traicione. Y ahora sé que esto poder decir, pero ¿qué tiene que ver con Ecos Financieros? Porque la economía y la política están malditamente ligadas. No tendría que ser así, pero así funciona. Las élites de nuestros países siempre hacen lobby financiero y económico y al final terminan sus errores haciendo que el país entero pague, cosa que ya pasó en Argentina. ¿En serio ya pasó? Sí. Porque hubo un impacto negativo rápido en los mercados argentinos. Pérdida de confianza inmediatamente para los inversionistas.
¿sí? Caída de bonos y aumento de la prima de riesgo argentino, deterioro de la confianza, una pérdida de capital político en pleno año de elecciones. Y pues prácticamente, si bien es un efecto chiquito, porque francamente los mercados saben que Oscilan, ¿no? así nada más. Y es como que una cuestión de gente que está cortoplacista, de bonos que ven esta cosa y dirán, En el sistema de Argentina es sumamente perjudicial para la población, porque como ellos están en una crisis de la cual se han estado apenas recuperando, entonces incluso para estas personas que hacen trading en la bolsa y quitan y dan acciones, es sumamente perjudicial para la gente, sí. porque no es una economía robusta. Y bueno, también esto te daña cuando tú quieres hacer acuerdos internacionales con actores externos, gobiernos o empresas, porque prestan atención a la gobernabilidad y una escalada puede complicar acuerdos, financiamientos No, y tener la siguiente de no confiable porque es corrupto. Se lo va a estar robando. Sí, y todos saben de que desde arriba se hacen este tipo de corrupciones, pero el tema está en que no te atrapen. Y ahora, le ha explotado esto Javier Milei encima. Hay 3 escenarios que yo voy a decir que pueden pasar. Tú dime, en tu perspectiva y sabiendo cómo somos latinos, qué es lo que puede pasarnos probablemente, ¿vale? El primer escenario que muestro es que va a haber una crisis contenida. ¿Qué ocurre? Hay investigaciones formales, avanzan, pero no aparecen pruebas contundentes contra Karina, o la evidencia es débil y aún cuestionable, y algunos intermediarios se enfrentan cargos, pero el núcleo del poder sobrevive. O sea, es como que una Es lo más posible, yo creo, es lo que suele pasar aquí. Sí, o sea, un impacto en su imagen de Javier Milei, pero una recuperación en semanas. Sí. Sufre Milei un desgaste electoral, programa mucho, pero mantiene suficiente base para evitar una derrota catastrófica en las urnas, ¿no? Claro. Escenario B, un coste político importante, ¿vale? ¿Qué ocurre? Aparecen pruebas documentales que fortalecen la causa contra Karina Milei, demostrando que es malditamente inepta. Procesamientos e imputaciones alcanzan a personas del círculo cercano, quizá no directamente a Milei, pero sí a otros miembros de su equipo y su administración, dejándolo literalmente pues solo, obligándolo a separarlos de cargos. Y la oposición capitaliza en las elecciones. Esta caída de apoyo en encuestas hará que tenga una pérdida de escaños en legislativas y una mayor dificultad para aprobar reformas a futuro. Esto podría ser posible, pero va a depender de qué tanto poder tenga el contrario en los medios de prensa. Y en este caso los que judicializan. Sí. O sea, no es imposible, pero lo veo difícil porque normalmente suele ser el escenario 1. Pero este no deja de ser una posibilidad real. Y ahora el tercer escenario, ¿vale? Escalada judicial y política. La investigación revela pruebas sólidas que llevan a imputaciones formales contra Carolina. Básicamente salen videos donde ella está cortando billetes de jajaja y diciendo jajaja, qué bueno es ser hermana del presidente, mira el dinero que me estoy llevando. Volviéndose, que se ve un video que se volvió loca de poder y de corrupción, ¿no? El caso perdura en la justicia, protestas y contraprotestas aumentan y pues hay una crisis de gobernabilidad donde salen los argentinos a protestar, exigiendo renuncias y que todo Buenos Aires se vuelve un caos. Bueno, este tipo de escándalos suelen ocurrir, pero cuando ya la corrupción es tan grande y están tan bien asentados, que los contrarios les es fácil conseguir este tipo de testimonio y de pruebas. Es la más improbable de todas. Sí, no, porque realmente tienes que estar, o sea, si ya estás en el poder medio atornillado, tienes allá tu gente como moviendo fichas para que no te estén, como decirlo, pegando pedradas tan fácilmente. Y si no lo has hecho es que eres bastante inapto como político. Para ser un mandatario, no basta con ser un gran economista o un gran financiero o un gran administrador, tienes que hacerlo todo. Y entre las cosas es también ser un gran político y saber mover a las masas hacia las bases institucionales para que te Tener brindes. suficiente carisma para que la gente quiera tirarse a la hoguera por ti. Es lo que me recuerda mucho al asalto al Capitolio. Ay, que pasó en 2020 con Donald Trump, ¿no? ¿Sabes? Y de hecho, Hablando de carisma. hablando de carisma de Trump, o sea, mucha de la gente que tiene su administración actual fue gente que no lo abandonó, a pesar de toda la mierda que le cayó encima. Hubo gente que estuvo como que lo traicionó, a la cual Trump ya hizo pagar, por cierto, de diferentes formas, haciéndoles investigaciones y demás. Pero la gente que se sacó con él, con Trump, prácticamente fue retomada otra vez para esta administración actual y pues ahí la tiene detrás de él para seguir avanzando sus proyectos locos y haciéndose, bueno, no locos, pero sí, ¿cómo decirlo? Éticamente cuestionables. En fin. O sea, cuando hablamos de locos es lo que va a producir después de su mandato. Sí.
Entonces, si te has llegado hasta este momento y te gustó esta noticia, ¿cómo la abordamos? Porque tienes que estar atento a qué ocurre con Javier Milei. Si hay una ingobernabilidad en Argentina, puede pegarle a Chile, a Paraguay, a Brasil, echar por tierra los proyectos del tren bioceánico, por lo menos atrasarlos gravemente. Consta que el Qatar y Estados Unidos, por cierto. Esa es la importancia de la noticia. Entonces, pues, por favor, estén revisando todo esto. Y seguramente dirán, pero Estados Unidos queriendo meter caos en Argentina, ¿por qué no eran aliados? Estados Unidos tiene amigos. Tiene socios. Tiene solo socios. En todo caso, no estamos diciendo de que esto haya sido financiado por Estados Unidos. Lo veo difícil, honestamente. Lo que sí se sirve muy bien. Yo creo que desde la Casa Blanca, cuando se enteran de estas noticias, como que comen palomitas. Dice, ok, están ahí anotado porque puede servirnos como un punto de presión contra Javier Milei. Para que haga cosas que queremos. Que echen a los chinos de Argentina de una vez por todas. Sí, para ese tipo de cosas lo utilizan en este caso los grupos que quieren hacer presión y caos en la región. Por eso sí, muy importante no tener coraje que te pisen. En fin, si llegas a este momento, por favor deja tu like y no te olvides dejar tu comentario si quieres aportar algo más a esta noticia, ¿vale? Algo que nosotros no hayamos dicho. Siguiente noticia, hablando de Trump. Actualización de lo que ha ocurrido en Harvard. El presidente Donald Trump esta semana pidió que la Universidad de Harvard pague un amplio acuerdo de 500 millones para restablecer su financiamiento federal, al decir que la prestigiosa institución universitaria centenaria ha sido muy mala. Una mala universidad es mala porque hacen protestas esos revoltosos estudiantes que no viven en Estados Unidos y son de afuera. Sí, y bueno, el gobierno ha estado tomando medidas contra el antisemitismo en los campus en medio de una guerra de la guerra del señor Benjamín y Hamas. Pero Harvard fue la única universidad que se enfrentó directamente a Donald Trump, ¿no? Y que sigue enfrentándose directamente. Y bueno, se ha convertido en el epicentro de un choque más amplio sobre la libertad académica, la financiación federal y la supervisión de los campus. Porque Donald Trump quería que Harvard les diera información muy sensible de los inmigrantes que estaban yendo a esta institución. Harvard se negó alegando libertades, ¿vale? Libertades en general. Es que no corresponde realmente. No corresponde, que no es ilegal. Donald Trump dijo, ¿quieres pelear políticamente contra mí? Pues no, yo tengo todo el poder, tengo la Suprema Corte de Justicia. Ya la compré, han pasado todas las cosas que yo he querido y tengo inmunidad. Y bueno, dentro de la Casa Blanca hay una convicción de que apuntar a las instituciones académicas más prestigiosas del país es un tema político favorable para el presidente, para tener victorias políticas de que miren cómo yo lo puedo todo. Nadie puede contra Trump. Trump lo vence a todos y a todos. Claro, ¿por qué se va contra estas instituciones? Porque a pesar de todo, estas instituciones tienen leyenda dentro del país. Estas instituciones han sido reconocidas por su poder a lo largo de años. O sea, más de 100 años. Es mucho tiempo, están en el imaginario colectivo y si hay algo que necesita Trump y que lo ha hecho es acumular esas grandes victorias para demostrar de que todos están bajo su poder, su ala. No hay nadie que se le pueda oponer y que básicamente avasalla. Así como ese relato lo tiene hacia el mundo, por eso que ha hecho la guerra arancelaria y todo eso, lo mismo pasa desde dentro. Y de hecho es más fácil y le da más verosimilitud a su propuesta, claro, su relato, el atacar internamente grandes instituciones que se sabe que históricamente hablando han posicionado las élites dentro del país de las barras y las estrellas. Las barras y las estrellas. Y bueno, estas declaraciones de Trump dice queremos 500 millones, se producen cuando se espera que una jueza federal falle pronto en el caso de financiamiento de la universidad contra el gobierno de Trump, donde Harvard había solicitado una decisión final expedita a la jueza de distrito Alison Burroughs antes del 3 de septiembre para que Trump le libere el financiamiento que la institución ya merece por acuerdo a las legislaciones vigentes en 2025. Y pues prácticamente el gobierno, aquí es la parte triste, el gobierno de Trump ya ha vencido a dos universidades, la Ivy League, que es la Universidad de Columbia, y también la Universidad de Brown. En el caso de la Universidad de Columbia, esta universidad aceptó pagar al Tesoro estadounidense una cantidad de $200 millones en 3 años y otros 21 millones para resolver investigaciones de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Un monitor independiente va a supervisar la implementación de varias disposiciones de este acuerdo para asegurarse que se pague la cantidad de $221 millones en total. Mientras que días después, cuando perdió Columbia, la Universidad de Brown no aceptó pagar 50 millones en subvenciones a lo largo de 10 años a organizaciones de desarrollo laboral en Rhode Island, evitando pagos directos al gobierno federal.
O sea, como que no es al gobierno, se lo pago a otras fundaciones. Claro. Las fundaciones siempre capitalizando los dineros que vienen de lugares. Y el acuerdo de resolución que tuvo el gobierno estadounidense de Trump con la Universidad de Brown especificó que ninguna disposición se interpretará como que otorga a Estados Unidos autoridad para dictar el plan de estudios de Brown o el contenido del discurso académico. Eso fue lo que se negoció. Tú no, yo te pago, ¿quieres dinero? Toma dinero, déjame dar mi cátedra de manera libre, como universidad que soy. Y eso es un mensaje político muy importante. La libertad académica en Estados Se Unidos puede comprar y es vendible. Es un bien de consumo. Ujú. Así que si tú vas a una universidad pública, que mucha de la gente no puede pagar universidades privadas, pues no te queda de otra más que comerte toda la mierda propagandística política que te pueden meter enfrente. Sí, básicamente incluso aquí hacen una separación muy fuerte con respecto a la educación, porque la educación la están politizando para aquellos que no tienen cómo pagar, y si tú quieres una buena educación, una educación integral y con propuesta educativa, la que tú elijas, vas a tener que ir a una que quizá no está dentro de tus capacidades de bolsillo. Ujú. Lo que hace nuevamente una brecha más significativa entre la gente con dinero y la gente pobre. Definitivamente. Y miren, que Trump diga, no quiero un acuerdo de 500 millones, sabiendo que sacó 200 a la Universidad de Columbia, Harvard, que es más importante, dice, pues, ellos no se los voy a dejar barata, tienen que pagarme 500 millones. Claro. De una manera u otra, se los voy a sacar dinero. Nuevamente, porque Trump le quiere sacar dinero a las universidades, porque bueno, es parte de su proyecto de ley hermoso. Claro, donde le quitó toda la ayuda a la gente que necesitaban esos planes que estaban bien dirigidos, porque Estados Unidos no da tanta plata, de hecho da muy poca plata a comparación de casi cualquier país latino. Ajá, y para de quitarle impuestos a los ultra ricos, no basta con agarrarle y subirle los impuestos a los más pobres o quitarles ayudas. Sí, no basta con quitarle los medicamentos, no basta con quitarle los tickets de alimentación, no basta con quitarle la ayuda a los discapacitados, porque sí, eso es lo que hizo, para poder llegar a esos precios. Y no basta con subirle impuestos a todos y cada uno de sus ciudadanos con el tema arancelario, porque al final ellos lo van a pagar. No, eso no basta, todavía se quedan números rojos. Ahora su gran plan es irse contra este tipo de instituciones, que son las universidades, para que ellos les financien su hoyo que sabe que está dejando y que debe cubrir de alguna forma. De ahí que la Universidad de Brown esté dando dinero en, ¿cómo decirlo?, en ciertas fundaciones de manera, ¿cómo decirlo?, subvencionada los próximos 10 años, porque ahí ya no va a ser el gobierno estadounidense que va a darles esa plata a esas fundaciones, ahora va a ser la Universidad de Brown, en este caso, como ejemplo, ¿no? Y la Casa Blanca continúa con negociaciones con la Universidad de Cornell y la Universidad de Northwestern, y informó a comienzos de mes que el gobierno busca un asombroso acuerdo de $1,000 millones con la Universidad de California en Los Ángeles, algo que la propia universidad dijo que esto devastaría por completo a la universidad pública. O sea, $1,000 millones a una universidad pública, eso es impensable, es estúpido. Es algo que quiera cerrarla. Si su idea es ejercer presión para que la universidad deje de operar, entonces tiene todo el sentido del mundo. Quizá puede ser una persecución. Ciertamente. Ahora, ¿por qué yo mencioné en el inicio de este programa que Harvard ha perdido o está en camino a perder? Porque ya perdió 2 universidades. Y para bien o para mal, Trump ya venció y ha llegado a acuerdos. Y ya que está envalentonado y con victorias, no va a dejar que Harvard se salga con la suya. Probablemente Harvard tiene mucho capital humano y conexiones dentro del gobierno que pueden estar tratando de como beneficiar la medida de lo posible. Pero dado que Trump tiene esta capacidad de mayoría en la Suprema Corte de Justicia, Sí. puede escalarlo, si él así lo ve, desde mi perspectiva personal, hasta los niveles más altos de gobierno para que al final decida, no sabes que Harvard pague a Trump, y no 500 millones, $1,000 millones. Entonces, Sí, de hecho sería una de las tácticas matonesicas probables. O sea, si te me resistes tanto, yo igual voy a ganar y vas a tener que pagar el doble. ajá, entonces yo creo que va a llegar Trump a decirle, mira, yo voy a escalar hasta donde yo tenga que llegar, así que llegamos a un acuerdo, no me pagues 500, págame 499. Y pues va a decir Harvard, no, que sean 400, 450. Y así sucesivamente. Subo, bajo mi apuesta. Sí, y dice, habría aceptado 200 millones también. Entonces, No, y es increíble en todo caso esto, porque Harvard, como lo dijimos en su momento, no es cualquier universidad. En su momento también la gente estaba como bastante segura de
que tenían posibilidades. De hecho, nosotros en ese momento lo dijimos, pero estábamos justo en el seguimiento de la noticia cuando Donald Trump se había ido contra la gente del tema por la migración, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Sí, y resulta de que lo habían estado tirando para atrás y después él en ese tiempo como que acusó de persecución a los propios jueces que le tiraban las propuestas o los mandatos presidenciales. Y en ese momento lo dijimos, o sea, si es que ganaba eso, ya se demostraba de que estaba completamente comprado y que el poder era casi absoluto. Como eso ya se demostró, entonces la tesis inicial de que quizás Harvard tenía cómo pelearle, o sea, con posibilidades reales de victoria, ya se desbarata. Sí, siempre existe la posibilidad, después de todo Harvard es Harvard y es el alma mater de la gente que se dedica y que está en la política también de Estados Unidos en tema legislativo. Aún así, la evidencia es otra. Esa es la cuestión que vemos como yo hice un programa hablando de por qué Estados Unidos está dejando de ser potencia. A pesar de que las victorias políticas que hablamos la semana pasada con Donald Trump, sí, esas victorias políticas son transitorias, son cortoplacistas, van a costarle caro y en el largo plazo van a estar erosionando cada vez más Estados Unidos. En este caso, prácticamente están erosionando su capital educativo, su capital intelectual, su gente que le hace el progreso, aquellas personas que pudieron desarrollar inteligencia artificial, avances médicos, avances tecnológicos y avances bélicos también. Ajá, y esta cuestión para alguien que quiere reindustrializar Estados Unidos, no puedes de repente agarrar y atacar a las instituciones que hacen las innovaciones y que tienen un sistema en el cual empresas privadas financian a proyectos estudiantiles y los resultados se quedan en parte patentes, mitad para la empresa, mitad para el estudiante. Sí, de hecho eso es un disparo completo en el pie. Ahí se nota que es un sueño mal planteado porque no puedes ir contra los organismos que precisamente producen esos cerebritos. Lo que estamos viendo, y ya lo vemos, en ese momento hablábamos de una posible fuga de cerebritos. Ya existe la fuga de cerebritos. Mucha gente de varios países del mundo que eran las élites en cuanto a la materia del pensamiento, iban al MIT, iban al propio Harvard a estudiar, a Princeton. Y resulta de que después ellos se devolvían, eran políticos, tenían favorabilidad hacia Estados Unidos, o algunas personas creaban patentes que quedaban en parte del desarrollo estadounidense. Todo eso ya se va a ir para atrás. En todo caso, aún es, como decirlo, aún no se nota esto. No, esto se va a notar yo creo que en unos 4 o 5 años más. Cuando de repente la calidad educativa de Harvard caiga, bueno, de Harvard no, de todas las instituciones universitarias estadounidenses estén en declive en términos de publicar investigaciones, innovaciones tecnológicas, y vemos que de repente China hizo semejante innovación y cada vez son mucho más frecuentes y constantes. Mucho más notorio. De hecho, en estos momentos ya hay un declive en la publicación en revistas científicas que China le gana en cuanto a desarrollo de proyectos. Las publicaciones chinas superan ya a las estadounidenses y lo que se pretendía precisamente con esta reindustrialización que quiere hacer Donald Trump es poder subir la vara nuevamente. Y una estrategia por eso decimos que el señor compró el título de economista. Claramente no es economista, porque una de las cosas que te enseñan cuando tú estudias economía es precisamente que para poder aumentar ese capital de innovación debes financiar ¿qué cosa? El capital humano. Y el capital humano, en este caso, ¿de quién estaría siendo representado? De las universidades. O sea, si tú quieres más innovación tecnológica, si tú quieres desarrollo tecnológico, entonces dale plata y subvenciona a las escuelas que hacen posible eso. Ciertamente. Y ya ha habido estudios donde demuestran que la inversión en educación realmente al fin tarda tiempo en tener retorno, pero es un retorno que es como, no sé, me acuerdo, 10,000 veces superior a la inversión. Algo así recuerdo, hay una investigación por ahí, se las voy a poner ahí de fondo, no me acuerdo exactamente la cantidad, pero sí es un retorno muchas veces superior. Que se hizo una investigación, si no me recuerdo, en Europa y también se hizo en Estados Unidos para demostrar que esto era verdad. Que había una correlación real y significativa entre recursos que se entregan al sector estudiantil y lo que termina ocurriendo en la productividad de los países. Efectivamente. Y bueno, esa es la cuestión con Harvard. Van a seguir viendo esta noticia. Todavía falta ver si va a perder definitivamente. Yo creo, 70% seguro de que sí va a ocurrir. Sí, yo creo que la probabilidad de que venza es pequeña. No es imposible, pero es muy baja viendo
cómo está de comprado El el sistema sistema de justicia. En De fin, hecho, en estos momentos el sistema de justicia en Estados Unidos se llama Donald Trump. efectivamente. Si has llegado hasta este punto de la noticia, por favor deja tu like, comenta y comparte. Si estás en contra de lo que decimos o quieres algo más que decir que a lo mejor no conozcamos de lo que ocurre en este momento en el sistema universitario, Sería interesante revisar quizá para las siguientes ediciones, déjalo en los comentarios. vale. Siguiente noticia. El día cero ha llegado para la India y Trump cumplió su promesa. 50% de aranceles, igual que Brasil. Te vas castigado por haberle comprado petróleo a los rusos y no querer dejar de hacerlo. Por cierto, China lo sigue haciendo. O sea, China sigue comprando el petróleo a los rusos. Pero China ya llegó a un acuerdo con... Estados Unidos, a ellos no les va a poner. De hecho, dentro de las alegaciones que pone India a Trump es que, pero los chinos lo están haciendo porque eso no es justo. La vida no es justa, dice Donald Trump. En fin. ¿Qué es? Pero en todo caso, lo que le interesaba a Estados Unidos y a los indios, que en este caso es el tema de Apple, está fuera. Efectivamente. ¿Qué está pasando? El día 27 de agosto de 2025, el gobierno de Donald Trump implementó un arancel del 50% sobre prácticamente todas las exportaciones indias. Y los sectores más afectados son los textiles, la joyería, los mariscos, el calzado, los muebles. Y en contraste, sectores como el farmacéutico, la electrónica, que es donde sale lo que está armando Tim Cook de los iPhones. El petróleo y semiconductores permanecen en su mayoría exentos, que es lo que le interesa a Estados Unidos. ¿Y por qué le interesa tanto a Estados Unidos esto? Como China es el taller del mundo y como ellos quieren hacerle la competencia a China y se dieron cuenta de que eran el mayor proveedor de muchas de las empresas estratégicas que tiene Estados Unidos y que obviamente eso impacta también en el PIB. Ujú. Entonces la alternativa resultó ser la India. La India no es cualquier cosa, o sea, se suele hablar poco de ella, incluso aquí en este canal a veces se pasa muy por debajo del agua, pero es la tercera economía más grande del planeta y además es el país en estos momentos con más cantidad de habitantes del mundo, o sea, es la población más grande. Ciertamente. Y ahora, fíjense, todos estos sectores que están exentos, nuevamente, farmacéutico, electrónica, petróleo, semiconductores, son las cosas que más comercian con Estados Unidos. Porque, pues, Donald Trump no les va a ponerse el pie o dispararse en el pie, en teoría, para las cosas que más le interesan, que al mismo tiempo son las que más les venden. Si bien la India también depende de la venta de textiles, joyería, mariscos, calzado y muebles, no se los vende a ellos. Y encima la India, pues sí tiene la oportunidad de relocalizar estas cosas. ¿A qué nos lleva todo esto? Bueno, que Narendra Modi dijo, pues me como los aranceles. Me los como, O sea, completamente. tiene cómo hacerlo y tiene con qué. Porque si me estás poniendo exentos productos que de todas maneras son los que más te vendo a ti, entonces a mí... ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Realmente no me importa. Ya, yo sigo ganando. Esto no significa que la India no va a tener, como decirlo, un golpe, porque bueno, ya los... Que va a ser un golpe sí o sí, porque es directamente el 50% de los productos que quedarían fuera de esta lista. Sí. Se proyecta actualmente que va a caer un 1% del PIB de la India. Si va a crecer, por ejemplo, el 3%, ahora va a crecer el 2%. 2%. Y nuevas cifras de exportación que pasarían de unos 87 mil millones en 2025, creo que se esperaba, a solo 50 mil millones para 2026, ¿vale? Y esta medida podría poner en riesgo hasta 2 millones de empleo en fuerte industrias intensivas en mano de obra. Gente que está ahí literalmente haciendo como que armando, como estas armas de la joyería, que podrían perderlo completamente, ¿vale? Ante esto, Narendra Modi hizo un llamado a ciudadanos para que prioricen los productos nacionales como respuesta al impacto externo de onda hacer boicot a los productos estadounidenses. No compren sus McDonald's, esos anti-indio. Dio alivios fiscales y apoyo. También se puso a hacer alianzas estratégicas. Está fortaleciendo relaciones comerciales con el Reino Unido, Australia y Emiratos Árabes Unidos. Y esto es sumamente peligroso. Tienen que pensar que históricamente el rol de la India ha sido ese mediador que es imparcial y que es neutral. Así un poco parecido a lo que Rusia le pedía a Ucrania en su primer momento, o sea, que no se metiera en quitarse la neutralidad. La India, siendo incluso la tercera economía más grande, se lo autoimpuso. Históricamente lo ha sido y lo ha cumplido bastante bien. Pero Estados Unidos se lo deja muy difícil. O sea, aquí literalmente es orillar a un gigante, que es un gigante. Y de hecho, ante esto,
Narendra Modi, el primer ministro indio, planea una visita de alto nivel a China este domingo 31 de agosto en la Organización de Cooperación de Shanghái. Ese sido por sus siglas en inglés. Y que seguramente está diciendo, Organización de Cooperación de Shanghái suena como un mercadito de una convención de 2 días, que sí lo es una convención de 2 días, no te voy a negar, hasta el 31 de agosto y 1 de septiembre. Pero es un bloque económico y de seguridad fundado en 2001, originalmente por China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. Posteriormente se sumaron India y Pakistán en 2017, que son pues manufactureras en ese momento, a Irán en 2023, y pues reúne países que representan casi la mitad de la población mundial y una parte significativa del PIB global. Si no me recuerdo, cerca de 23, 27%, no me acuerdo más o menos de cantidad de porcentaje, ¿vale? Sí. Y sus objetivos principales de esta Organización de Cooperación de Shanghái es seguridad regional y cooperación contra el terrorismo y extremismo. Lo de siempre, vamos a ver cómo colaboramos en este tipo de comprarnos tecnología militar. Facilitar comercio, inversión y proyectos de infraestructura, de ver cómo te financio yo si me permites meter a mis empresas chinas allí a diestra siniestra. Y también servir como contrapeso a Estados Unidos y la OTAN en términos geopolíticos cuando se fundó. Sin embargo, actualmente es el opuesto al G7, donde iban los países europeos, Estados Unidos, y supuestamente toman decisiones de alto nivel para mover la economía mundial, ¿no? En top vuelo. Sí, bueno, esto es para enfocado de, pues sí, en eso nosotros los asiáticos nos movemos de esta manera. ¿Y por qué es relevante para la India? Porque, bueno, India usa este evento para no quedar aislada frente al bloque euroasiático dominado por China y Rusia. O sea, es como que, oigan, yo también estoy aquí, mírenme, soy fuerte. No solamente existen estos dos, también estoy aquí. Y es algo que es cierto, la India no se puede subestimar, realmente puede tenerla a tu favor o en contra, puede significar, como Puede decir, hacer diferencia. puede hacer diferencia. Puede hacer la diferencia. También les sirve el acceso energético porque el foro incluye países ricos en petróleo y gas, como son Rusia, Irán y Kazajistán. De hecho, de ahí fue que India empezó a comprarle petróleo a los rusos. Y pues permite a Modi mostrar que India tiene opciones distintas a Occidente en medio del choque con Estados Unidos por los aranceles. Esta cumbre es una oportunidad para unirse directamente también con Xi Jinping, que ya si vayan allá en la Modi, Xi Jinping no puede no ir a verlo. Se van a encontrar. Y si bien, y digo esto que es importante porque oficialmente no había un anuncio por parte de China de que Narendra Modi iba a ir a ver a Xi Jinping, pero ahora que ocurrió Ahora esto, está la excusa. ahora está la excusa. Es que esta es la excusa. ¿Sí? Ahora, Y gracias nuevamente a Trump. Cuando los chinos dicen que Trump es el hacedor de China. es el constructor de China. Sí, o sea, de verdad que no. Aquí cuando vemos las cosas que han estado ocurriendo y las fatalidades, porque esto es como una atracción fatal, es cierto. Ciertamente. Y pues no se sabe si Vladimir Putin va a ir a acudir. Honestamente no lo ha anunciado así y lo dudo mucho en el contexto actual. Yo creo que no, por el contexto actual. Más encima le conviene estar en estos momentos calladito, como que creen que está del lado de Estados Unidos, porque gana más. Gana más. Y bueno, esto va a tener un peso simbólico y estratégico enorme. Algo van a hablar, seguramente van a decir, mira, estos chicos me pusieron aranceles a estas partes, ¿podrías comprármelo tú? Y China dirá, claro que no puedo comprar yo, pero ¿qué me das a cambio? Un acuerdo de cooperación, algo que dame una garantía de que no te vas a alinear con Estados Unidos. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, en el último tiempo, yo diría que China ha venido planteando este tipo de territorio, o sea, de terreno hace 10 años más o menos, que es confiable. China en esta última década se ha estado presentando al mundo como que es confiable, que tú puedes hacer acuerdos con él y que él los va a cumplir dentro de lo pactado. Es cierto de que China a veces hace acuerdos demasiado asimétricos para el país a donde llega, sobre todo a negociar, pero eso depende muchas veces de la capacidad negociadora de los países y del poder que tiene ese país para poder negociarle. Entonces, si por ejemplo tú haces un acuerdo bilateral equilibrado con China, te lo va a cumplir a rajatabla. Y eso es algo muy importante porque genera confianza en el resto del mundo. Ciertamente. Ahora, dado el contexto geopolítico que todavía siguen en conversaciones supuestamente para tratar de ver qué onda con los aranceles. Ay, China ha estado muy callado, muy tranquilo. Lo hemos dicho también que aquí se está moviendo mucho el tema de Occidente. China ahí tranquilo, relax. Ciertamente. Entonces, en tu opinión, ¿debe acudir Narendra Modi a este evento? Completamente, debe hacerlo. Porque ahora esto es personal. Esto es personal porque además se sabe que esto sucedió porque le faltaron el respeto.
Ujú. y le faltaron el respeto de tal forma que la negociación terminó con ellos enojados, levantándose de la mesa y saliendo. Ujú. Encima, ir manda el mensaje político de que India no está ni sola ni aislada, tiene opciones fuera de Estados Unidos. Y si tú me subestimas y me desprecias, me quieres parar botar encima, pues, Me obligas a salir de mi neutralidad histórica y podría esta vez sí balancear la balanza. y francamente, si la India y China, que han tenido conflictos históricos muy fuertes, Sobre todo que son de tema limítrofe. sí, deciden de repente, ¿sabes qué? El enemigo de mi enemigo es mi amigo, o hacer este bloque finalmente para tratar de hacerle contrapeso a Estados Unidos de una vez por todas, realmente puede ser algo muy complicado. Y la India y China no son Latinoamérica, no es que se puede meter fácilmente a hacer desestabilización ahí esta y siniestra. De partida hay un continente de distancia. Ajá. Aquí nosotros hemos tenido toda esta inestabilidad porque literalmente estamos atrás, es muy fácil llegar a donde estamos nosotros. Sobre todo que siempre hay corrupción, es fácil comprar a la gente que está arriba en el poder. Ujú. Entonces, pues encima de llegar ahí a ese evento, puede hacer que Modi tenga un capital político muy fuerte para decir a los indios, sí, perdimos algo en Estados Unidos, pero estamos abriendo nuestras puertas a Eurasia, aquí con todos los países de Medio Oriente y China, para que... Y han estado creciendo bien, o sea, no despreciemos Asia, Ujú. porque han estado creciendo bien. Sí. Y bueno, esto encima le sirve para ganar ventaja negociadora frente a lo que Donald Trump le quiera imponer, ¿no? Porque de quién va a recibir un arancel, lo va a recibir. O sea, eso es imposible, no va a quedar exento. No, solo hay un país en el mundo que quedó exento de aranceles y no voy a mencionar qué es porque quiero que crezca en silencio, ¿vale? Si quieres saber cuál es el único país del mundo que no ha recibido aranceles, Rusia. Sí, ese. Hay otro país adicional. Yo creo que esto no te conviene decir. No me voy a decirlo. Prefiero que no sepan. Sí. Honestamente, discúlpeme, pero dadas mis intereses personales, prefiero que no sepan cuál es el país del mundo que no recibe aranceles. Pero quién sabe, una vez nos dan la sorpresa y 100% aranceles. Sí. Pues, Dependiendo de que también se porten. sí, dependiendo. En fin, si Washington percibe que India está demasiado cerca de Rusia o China por este evento que se va a dar en China, pues podría reconsiderar y suavizar los aranceles para no perder a India como socio estratégico frente a Pekín. Y bueno, India está jugando con el papel de péndulo, de que me acerco para acá, me acerco para allá. Uy, no la... Uy, pero Donald Trump se lo hace difícil. Ajá. Y bueno, debo decir que también no todo es ganancia para India, porque China domina este foro y la relación de India y China, pues como dijimos, es conflictiva. Y Modi debe cuidar de no dar la impresión de que se está subordinando a Pekín. Sí, tiene que mostrarse como un igual, no un subordinado. En todo caso, en este tipo de disputas, sobre todo que lo de ellos limítrofe, a veces en el mundo a las soluciones que han llegado es hacer acuerdos de fronteras con tratados de coprosperidad. Ujú. Quizá podría ser una posibilidad para ambos países que tienen esas tensiones en esos lugares muy particulares. Entonces se hacen como una especie de territorio con jurisprudencia especial. Ah, sí, estos de zonas francas se llaman. Exacto, una zona franca que es una posibilidad que, si bien la gente que es analista no la suele mencionar mucho, es posible y es real. Es de hecho una forma eficiente para hacer este tipo de conciliaciones. Ujú. Entonces, prácticamente... aquí hay una cosa que tengo que es relevante. Dice aquí, hay dos señores, se les olvidó decir que en noticias que fue como Trump llevaba horas tratando de contactar con el presidente chino y que el presidente indio, por más que, o sea, que haya tratado de contactar por Donald Trump, no le respondía. O sea, no le contestaba el teléfono. Eso es muy fuerte. Esto es algo que yo estoy entrando en este momento, que yo me pongo a ver más que nada los datos concretos de cómo estaba esta avance del móvil. ¿Cómo fue la telenovela por detrás? Normalmente se pasa por alto, pero de información interesante. Sí, o sea, que literalmente le estoy diciendo a Trump, contéstame por favor, Modi, háblame, ¿por qué me haces de esto personalmente? No lo hagas. Y que no le contestes es un desafío muy fuerte. Por eso 50%. Brasil no es el único. India, voy tras de ti. Sí, y bueno. Oigan, y eso es muy interesante también de mencionar. Estamos viendo una cosa que originalmente lo tiramos a modo
Es que hay que tomárselo con humor, es reír para no llorar. Sí. Muchas veces la gente, quizás si es primera vez que nos estás viendo en el podcast o llevas pocos capítulos del podcast escuchándonos a ustedes decir, es que son muy poco serios o son demasiado burlescos, se ríen de la... No, es que no se trata de eso. Literalmente es reír para no llorar. Tómatelo con humor porque si lo tomas demasiado serio es un trago muy amargo. Y no hay nada mejor que endulzar los tragos amargos. Y estoy hablando de Brasil, que Brasil literalmente se impuso ante Donald Trump y dijo, es que me lo como todito, doblado, como me lo quieras meter, me lo como. Sí, altamente. Y hasta el momento en el mundo había estado solo en ese sentido. No vamos a mencionar a Colombia porque... Colombia, Gustavo Petro no lo hizo por un plan maestro, lo hizo por visceralidad. Visceralidad, y es la peor forma de proceder, es cuando uno procede tontamente sin estrategia. Por eso, ¿qué le pasa lo que le pasa a este señor? Y quienes terminan pagando las consecuencias son lamentablemente la gente en Colombia. Sí. Pero en el caso de Lula da Silva, él lo hizo con pleno conocimiento de causa, blindándose lo mejor que pudo. De hecho, consiguió un muy buen acuerdo, que en este caso es que China pudiera soportar eso que Estados Unidos está rechazando. Y fue la mejor solución que se podría llegar dentro de sus posibilidades. ¿Ya? Y ahora hay un segundo país que es la India y que nuevamente podría ser China un actor clave y fundamental con una solución muy similar a la que se llegó a Brasil. Ciertamente. En todo caso, esto es bastante serio. Yo no sabía esto de la llamada entre Narendra Modi y Donald Trump. O sea, prácticamente, yo me imagino que de aquí va a ir la llamada, ¿no? De, no te atrevas a ir a este escenario, si no te voy a poner el triple de la cuando amenaza, porque Donald Trump no es el tipo de persona que va a decir, oye, no, espérate, negociemos. Es que no es diplomático. No. Su forma de hacer acuerdos es muy visceral también. Por eso es que le pusieron el acrónimo TACO. Trump siempre se acobarda porque desde su visceralidad... De hecho, se parece bastante a Petro. Ajá. Es como que Petro fuera un gringo X y hubiera nacido con la posibilidad, el poder y las conexiones de Estados Unidos. Sí. El asesor comercial Peter Navarro sugirió que los aranceles podrían eliminarse si India detiene estas compras. Lo anunció el día de ayer. Entonces, esta es una tontería porque ya no va a querer dejar de hacerlo. Y aquí hay algo más importante. Recordemos que, geopolíticamente hablando, Europa inclinó la rodilla ante Donald Trump. Así es. Una humillación terrible. Y que si bien los europeos están con cara de mejorar los pelos, no es posible, ¿qué les pasa a ustedes políticos de que pacotilla? Ursula von der Leyen me has fallado. Los otros actores internacionales miran estas cosas y dicen, oye, yo no voy a dejar que esto me pase a mí. Sí. Disculpen, pero yo no, o sea, estos tipos por tontos, por corruptos, por lo que quieras. Sí. Pero yo no voy a dejar que eso me pase a mí. Y si estar tan cerca de Estados Unidos, tratar de conversar con él, te lleva a que inclines la rodilla, pues yo de... Que te humilles de esa forma públicamente, entonces yo no quiero estar junto a ti. Entonces, por eso tienen que estar siguiendo cosas financieras, porque de verdad, noticias como estas cosas de la humillación de Europa hacen que actores distintos actúan de forma distinta. En este caso, Lula da Silva también lo vio, dijo, yo no voy a permitir que me hagan lo mismo que la Unión Europea. Sí, y no subestimemos a Brasil. Brasil es la mayor economía de Latinoamérica. De Sudamérica. Sí, Latinoamérica. Sí, Latinoamérica. Iba a decir que México también está bien, pero no es cierto. No, gente, 0% de crecimiento. Un poquito por arriba de Haití. ¡Ay, Cuba! Cuba, cierto. Lo siento, México. Me dueles. Pero bueno, sigan mirando a Perú, por favor, que ahí va a estar... Está súper brillante, sí. Va a ser clave. Sí, tira brillito. ¿Qué también puede ocurrir? Que, bueno, que la India diga, sí, ya me inclino ante Donald Trump, que eso es menos probable, me inclino ante Trump, no le compro petróleo a los rusos. Realmente India depende del petróleo de Trump, de los rusos en este momento, porque es muy barato, garantiza seguridad energética y lo necesita para proyectos clave que está sacando en este momento. No puede dejar de comprar el petróleo de los rusos y no lo va a hacer. Encima, para la cantidad de cosas que comercia con Estados Unidos, ya si le pusiste exenciones a las cosas más importantes de manufactura, lo demás no le importa. Puedes quemarlo. No, o sea, al final de cuentas es una decisión política que va a tener consecuencias, pero puede aceptar quemarlas apelando a la nacionalidad. ¿Y saben quiénes van a sufrir estas consecuencias? Nuevamente el ciudadano a pie estadounidense. Con el gran y hermoso proyecto de ley que de por sí ya le quita ayuda a la gente más necesitada. Sí. No puede permitirse el lujo de encarecer los medicamentos que de por sí ya van a subir, y bastante. Sí.
se puede ver una salida de un acuerdo negociado donde se reabran negociaciones con Estados Unidos, lo cual parece que en este momento va a ser difícil. Yo creo que Narendra Modi no le va a contestar el teléfono a Trump hasta que regrese de haberse encontrado con Xi Jinping. Sí, porque necesita tomar acciones, hacer logística. Ajá. Y francamente es un error contestar el teléfono a Donald Trump antes. Sí. Yo francamente le aplaudo a Narendra Modi porque realmente sabes jugar a la política, compa. No eres un Gustavo Petro cualquiera, ni tampoco un político inepto europeo. Sí, no es una Úrsula. Ni... Von der Leyen, sí. sí. Honestamente, Petro está al nivel de Úrsula. No sé si es un halago o un insulto. Yo creo que a estas alturas es un insulto. Y no porque sea mujer, sino porque su desempeño Ha sido terrible. terrible. En fin. La señora es para lincharla si fuera europeo. Sí. Y bueno, puede ser una erosión del mercado estadounidense si este acuerdo no se da, que los exportadores indios perderían participación dentro del mercado de Estados Unidos y que esto pues, sería aprovechado por competidores como Vietnam, Bangladesh y México, por ejemplo. De hecho, México dice, sí, India se va a ir, ¡viva! Pero luego recuerdan que pues realmente Trump les ha puesto el pie por encima. Y... ¿Saben por qué y cuál es el golpe tan bajo que le dio a México? Su industria de... manufacturera. Sí, y el acero. El acero, el aluminio y lo que tiene que ver con los automóviles que no están exentos de aranceles. Sí, eso básicamente les pegó en el corazón de su productividad más fuerte. Sí. O sea, cualquier otra cosa que sea es un pelo de la cola, sí. En fin, y bueno, esto podría también hacer una ruptura estratégica que reconfigurará el equilibrio geopolítico regional y pues con efectos a largo plazo donde veríamos que Eurasia empieza a surgir como una alternativa real. Y francamente yo creo que lo que le falta que el mundo voltee a otro lado no solamente que sea China, sino que haya un actor adicional que sea estratégica e históricamente más neutral. Si ves a Modi y a Xi Jinping juntos, gobernando, diciendo que métanse en este acuerdo, que ya está el BRICS, ¿no? Pero el BRICS todavía no tiene una vinculación económica. No tiene una vinculación fuerte. Está recién ahí tejiéndose cosas. Pero los chinos son pacientes. Entonces, si bien el cortoplacista Trump dice, no, voy a hacer todo mi desmadre y todo eso, los chinos saben que Trump es pasajero. Y perecedero, si el señor ya tiene 80 y tantos años. Sí, de hecho se está viendo muy bien últimamente, si vieron las En fotos. cualquier momento puede morir y hasta ahí quedó. Sí. Así que si te ha gustado cómo hemos abordado las noticias hasta este momento, si tienes algo más que decir, que se nos haya olvidado a mí y a Mari Carmen sobre esta noticia, por favor déjalo en los comentarios y no olvides dejar tu like y suscribirte si has llegado hasta este punto, por favor, que nos ayudarías muchísimo a ganar más visibilidad. Sí, suscríbete si has llegado hasta aquí. Y lo más importante, aparte de la suscripción, es compartir. Si tienes a alguien que podría interesarle este tipo de contenido, comparte, porque es la interacción que más nos interesa, junto con los comentarios. Sí, definitivamente. Aquí nos dice Sai2. Civilization me enseñó a nunca darle la espalda a la India. No sabes qué es Civilization, ¿verdad? Es un juego donde básicamente tienes el rol de una civilización, básicamente, y la vas construyendo y demás. Lo interesante es que tú puedes hacer alianzas políticas, estratégicas, económicas y demás. Y resulta que la India es muy problemática porque si le empiezas a dar la espalda al tiro, te empieza a aventar ejército, te empieza a pegar económicamente, hacia alianzas en tu contra, entonces no la puedes desestimar. Yeah. Y los que hacen este juego de Civilization siempre dan ese mismo rol en la India, de que la subestimas, si no estás de acuerdo con ella, pues te apuñalan cada que puede. Es que no puede ser subestimado. Y curiosamente siempre le ponen a este Gandhi como el líder de esa civilización y es como que terrible ver que Gandhi te hace la guerra, entonces como ¿qué está pasando? Y bueno, como última nota, si da tiempo, una nota rápida de la actualización de cómo va la situación con Venezuela y Trump, ¿vale? Resulta que ahora Francia se sumó a la coalición internacional impulsada por Estados Unidos y expresó apoyo a la medida, mandando un buque para el Mar Caribe y combatir a las drogas. Eso puede hacerlo Macron y no va a hacer ningún tipo de sumarse a invadir Venezuela porque no tiene los permisos en el Congreso para hacer eso. No va a haber franceses combatiendo contra Maduro. Eso imposible. Y bueno, Trinidad y Tobago también ha respaldado el enfoque estadounidense. y cooperó con la operación de permitir libre tránsito a sus aguas, diciendo sí, pasa por aquí. ¿Y me das financiamiento? No.
La Guyana apoyó la estrategia de Estados Unidos y expresó el respaldo al despliegue naval en vista de la jurisdicción marítima afectada. Argentina también se alineó con Estados Unidos y se despotricó contra el Cártel de los Soles como organización terrorista, los nombró también como terrorismo. Ecuador se sumó a la medida, tirando al cártel como amenaza terrorista nacional. Paraguay adoptó una postura similar, renovando esfuerzos para sancionar al cártel como grupo terrorista. ¿Recuerdan lo que les dije en el programa pasado para que esta situación de que Trump invadiera se diera? Bueno, lo que estamos viendo es que se está generando un relato similar al de Afganistán, Sí. similar al de Irak, de 2001, donde se designó al Cártel de los Soles o el equivalente a la Al-Qaeda, ¿vale? Claro. Entonces, ya que se está formando esta retórica y ya está respaldo internacional, porque a Trump a Estados Unidos le encantan los respaldos internacionales. Necesita legitimidad, sí lo dijimos. El podcast anterior hablamos de la legitimidad y cómo va a estar construyendo relatos. También barajamos la posibilidad de que sean los países de esta región los que se empiecen como a alinear. Y en el peor de los casos para nosotros, incluso ya que quiere vender armas y todo el asunto, o sea, si de verdad hubiera una intervención militar, no va a ser Estados Unidos, van a ser los países de aquí, del sur de América, que van a estar con el financiamiento de las armas que le estaríamos comprando a ellos. Para combatir y demás. Sí. En todo caso, ya se ve que Trump está ahí con sus buques de guerra y demás. Maduro, con toda razón, está bastante nervioso, ha estado cometiendo errores. Esta semana se le liberó una persona muy importante de su prisión de máxima seguridad. Sí, era un aliado que al parecer tuvo conversaciones con los estadounidenses y por eso lo metieron a esa cárcel de máxima Sí. seguridad. Se me olvidó su apellido, pero su nombre era Francisco, ¿vale? Era una persona que servía para lavar dinero para PDVSA. Y pues, como estaba colaborando con los estadounidenses, lo metieron a esta cárcel y se escapó esta semana. Demostrando que pues ya se está relajando un poco la confianza. No, y esto es una señal política muy fuerte porque estamos hablando de la cárcel de máxima seguridad que es manejada por este señor Maduro. O sea, podrías haber escapado de cualquier otra prisión, pero no de esa, porque obviamente quienes están manejándola son las personas de más confianza y más allegadas al dictador Maduro. Y si es que esto ocurrió es porque ya hay una fragmentación desde dentro. O sea, imagínense toda la plata que corrió, toda la gente que corrió ahí para poder conseguir la liberación de esta persona que había sido apresada porque supuestamente estaba vendiendo información que era conflictiva. Sí, era Francisco Convit. Sí, me acordaba que me sonaba como a COVID, pero bueno, Convit. También hay un aislamiento diplomático de Caracas, donde si bien estos países que voy a mencionar no se sumaron, pidieron diálogo, como por este caso de Brasil. Brasil dijo, diálogo, no apruebo una cuestión de invasión, porque si lo haces me puedes hacerlo a mí cuando tú quieras. Claudio Sheinbaum criticó a Trump por los aranceles, pero tampoco respaldó el régimen venezolano, puso acento en el daño económico regional, o sea, como que ni estoy a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Obviamente. Petro habló de la necesidad de evitar tensiones militares, pero tampoco apoyó a Maduro directamente, sería una... Ya salió tranquilado. No puede volver a... Es que es visceral el hombre. Ajá. Y el presidente de Chile, Gabriel Boric, rechazó cualquier escalada, pidió soluciones democráticas sin legitimar a Maduro. En resumen, todos los países latinoamericanos adoptaron matices distintos de distancia crítica hacia Trump, pero ninguno se cuadró con Maduro. Y el mensaje implícito es que Venezuela ya no logra reunir aliados firmes en la región, ni siquiera entre gobiernos de izquierda, y pues está quedando aislada. Habían habido gobiernos que le habían dado en su momento un pseudo espaldarazo, o al menos una salida de legitimidad a Maduro, y me refiero a Brasil y a México. En el pasado ambos países lo hicieron. Ajá, le estaban comprando petróleo. Claro, y ahora le han dado vuelta a la espalda. Sí, o sea, porque al final de cuentas son socios, no amigos, y pues si va a pasar esto, que pase. Negocios son negocios y amigos son amigos. ¿Significa que esto que iban a invadir? No, todavía no. Al menos todavía no, porque no hemos visto este despliegue que yo mencioné en el podcast anterior de tropas sobre Colombia, sobre Brasil, para darle este acercamiento a Maduro. Faltan cantidad de tropas para un país de varios millones de personas, no son 10 millones ni 20 millones, son ciento y pico de millones. No recuerdo cuántos son de habitantes de Venezuela. Ujú. No puedes con 4.000 marines, tienes que llevar entre 40.000 y 60.000. Es muy poco lo que tiene. Sí. Encima de todo eso, pues realmente me suena que si bien está haciendo estos pasitos para hacer esta pre-invasión, para hacer estas cosas, aún yo no puedo decir que ya va a invadir. Personalmente, yo no creo que vaya a hacerlo. Estaba viendo que me equivoqué, voy a hacer una fe de ratas, porque dije en el podcast pasado que no había, Estados Unidos no había invadido ningún país desde lo que pasó con Cuba, ¿no? Pero sí invadió uno. Nicaragua lo invadió en los 80s, 90s, por ahí más o menos, para tratar de ir contra esta persona que también era líder de un cártel, igual que Maduro. Yes. Fueron los marines, pero la situación es muy distinta porque Nicaragua es un país muy chiquito. No son tantos millones de personas. No es comparable. Fue una operación de 2 semanas que literalmente pasó del 20 de diciembre al 3 de enero y listo. Ahí acabó la situación.
En todo caso, Además, Nicaragua está mucho más cerca que Venezuela. y el despliegue operativo era un costo significativamente menor. Personalmente, a mí me cuesta mucho ver que vaya a ser la invasión, pero no voy a decir que ya es imposible, ¿vale? Voy a dar un 90% a que Miren, no. lo que pasa es que con lo que está en estos momentos presentes, no pueden hacer una invasión con esa cantidad de flota. O sea, nuevamente, cuando veamos un movimiento significativo de activos militares, es ahí la señal más clara. Mientras eso no ocurra, simplemente aquí vemos una escalada de fuerza, crear un relato, romper legitimidad, en este caso este régimen, quizá conseguir otro tipo de acuerdo. Anda a saber qué es lo que realmente quieren negociar, porque tienen la agenda A y la agenda B. No se olviden que también le tienen ese salvavidas llamado Chevron. Y es el mismo país y son los mismos dirigentes que le están diciendo te voy a poner la soga al cuello, y son aquellas mismas personas las que a cierto grado le dan una cuerda de auxilio. Al mismo tiempo, en el mismo momento y en el mismo año que están pasando ambas cosas al mismo tiempo, insisto. Ciertamente. Y miren, una cosa más, algo importante saber es que ni Rusia, ni China, ni Irán salieron a decir nada a favor de Maduro. Lo están dejando pues solos. Sí. Pero me puse a buscar si había algún comunicado de Putin diciendo estoy en contra, Jinping llamando al diálogo, aunque sea, ¿no? Claro. Pero no ha ocurrido esto, entonces realmente Maduro con toda naturalidad se siente solo. Y está cometiendo errores, como dijiste. Y realmente eso es justo lo que quiere Estados Unidos. No voy a decir un consejo para Maduro, pero si tú, un país latinoamericano, por circunstancias diferentes, que no eres líder de un cártel, estás en una situación similar con las tropas estadounidenses como que a punto de invadir tal vez 4,000 tropas en un país de cientos de millones de personas, ríete y di, jajaja, pues va, que venga. Hola, ¿qué tal? ¿Qué vienen a hacer aquí? ¿Como digo, cártel? Claro, claro. Ahora, la razón de por qué podrían estar estos efectivos en el mar fuera, primero para cortar las rutas de los narcos realmente, porque de hecho ellos sí tienen capacidad bélica. O sea, si ven algo sospechoso le pueden disparar y tienen legitimidad. Ya eso es una cosa importante, o sea, es un sabotaje directo al narcotráfico. Y la segunda cosa, y no menor, es que de hecho la persona que Franco, ¿sabes si se llamaba? Francisco Coppola. Sí, es alguien que había estado colaborando con Estados Unidos. Entonces lo que podría estar pasando aquí es que personas, no necesariamente lo pongo como antecedente, es más fácil mandar información y cuadrar trabajo de inteligencia con aquellas personas que están frente a tu costa a medio continente de distancia. Ya, entonces desde un punto de vista logístico es muy interesante de que estén estos operativos fuera, porque quizás están ellos coordinando cosas que tienen que ver con sus servicios de inteligencia y que les conviene que estén ahí porque es más rápido. Ciertamente. La coordinación es mucho más rápida. Ciertamente. Y bueno, los venezolanos por su parte estaba bien, les hicieron una entrevista esta semana de ¿cómo te sientes al saber que Estados Unidos podrían invadirte? Y están tocando de mucho ruido pocas veces. Siguen con su, ¿cómo decirlo?, rutina. Lo que pasa es que en el caso de Venezuela ya están aburridos de la historia de Pedrito y el Lobo. Cada cierto tiempo salen vientos de guerra, salen ciertas cosas de que nos van a liberar y no pasa nada. Esta vez sí nos van a liberar y no pasa nada. Entonces es normal que la gente en Venezuela sea así de escéptica. Ciertamente. En fin, pues estos serían las notas más importantes de la semana. Actualizaciones por todas partes. Sí, estas noticias. Sí, francamente para mí la noticia más importante creo yo ha sido lo de la India, porque realmente es más fuerte de lo que yo mismo había investigado. Pero en todo caso aquí en este podcast se dijo de lo gravísimo. De hecho tú me hiciste la pregunta en esa ocasión, ¿te acuerdas? ¿Qué opinas tú de esto? Y en ese momento se dijo de que fue muy grave lo que se hizo desde un punto de vista diplomático, por lo que se sabe de que se levantan de la mesa y terminan las conversaciones. E incluso dijimos que era muy poco probable de que se reanudara alguna cosa prontamente. Y tal como se dijo, en ese programa nosotros lo dijimos. Dicho y hecho. Por eso tienen que escuchar nuestro podcast, por eso tienen que venir a ver nuestro análisis, porque tenemos bastante certeza a lo largo cuando vamos cubriendo estos eventos. Sí. Y es muy importante porque muchos de estos eventos son actualizaciones de otras noticias o tienen que ver, están ligadas estrechamente con otros hechos noticiosos muy importantes que se entrelazan. Sí. Eso es geopolítica. Exactamente. Y bueno, si llegas hasta aquí, por favor, y no has dejado tu like, güey, ya terminamos el programa y no has dejado tu like, ¿qué te pasa, compa? ¿Te gustó el programa? Si llegas a terminar, deja tu like, suscríbete para que veas más información. Y comparte.
fe. Sí, por cierto, voy a estar cambiando ahora la dinámica de cómo abordo el canal de Ecos Financieros. Ahora vamos a estar subiendo el podcast completo y vamos a partir las secciones como videos que vamos a estar sacando a lo largo de la semana. Sí, para así que... que no se extrañen si es que ven el podcast completo, sin corte, y segmentos del podcast con los cortes hechos. Son el mismo video, sí, pero a veces por segmento. Sí, para que la gente mejor esté interesada más en una noticia que otra, pues ahí lo vayan a escuchar. Y los videos de monotemáticos ya no los voy a hacer en base a la actualidad. Si acaso, si la situación es malditamente importante y quiero explayarme, lo voy a hacer. Pero voy a hacer cosas más anacrónicas. El próximo video que voy a hacer va a ser abordar finalmente el tema del turismo en Estados Unidos, si los aranceles de Trump han destruido o no el turismo en ese país. Porque hemos visto videos virales en TikTok donde de repente gente de diferentes nacionalidades, alemanes, galeses, franceses, chilenos, mexicanos, cuentan cosas horribles de cómo los tratan, donde básicamente llegan y los meten en prisión durante casi mes y medio para luego regresarlos nuevamente a su país. Sí. Entonces, Gente que le han bajado de los vuelos por simplemente hacer escala en Estados Unidos. O sea, su destino final no era Estados Unidos, era otro, y los bajaron ahí y tuvieron que regresarse. sí, entonces esto prácticamente está afectando a la marca de Estados Unidos como destino turístico. Y francamente, uno como latino quiere verlo sufrir, como que muestren todo Los Ángeles sin gente, que veas todas las cafeterías de Nueva York vacías, que veas los hoteles quebrando porque no tienen reservaciones. Eso es lo que un latino querría ver. ¿Pero va a suceder realmente? Pero esto está sucediendo. Ese es el próximo video que voy a hacer de manera monotemática para el canal de Ecos Financieros. Espérenlo, revísenlo, y si les gusta lo que voy a hacer y quieren contenido adicional aparte, estoy recibiendo por interno, me dejas un comentario que quieres una especie de investigación adicional de algo, yo puedo arreglarme contigo a hacerte el programa especial. Ya lo hice una vez con el programa de la gentrificación en Ciudad de México, donde gracias a la persona que me donó, gracias al señor Site02 que está aquí, que me donó para esa situación. Y si quieres un tema importante para una cuestión de cualquier índole internacional desde un punto de vista analítico, geopolítico, por un economista y no un simple divulgador o periodista, Muy importante. muy importante. O sea, sin desmeritar la gente que hace periodismo político, pero precisamente por eso se hace este programa, para poder darle un enfoque más técnico y necesario. Porque se les pasan muchas cosas, porque no tienen los conocimientos técnicos que se requieren para hacer un análisis más profundo, más experimentado. Y por eso, a pesar de que muchos videos que tú vas a ver en YouTube de que, ay, miren cómo Estados Unidos sufre porque ya no hay turistas, yo les voy a decir qué está pasando realmente, ¿ok? Entonces, esperen ese video, denle like, publíquenlo, compártenlo, y nos estaríamos viendo en la siguiente emisión de Ecos Financieros Podcast. Fui Álvaro Ávila, me acompañó. Mari Carmen Rojas, y esto fue Ecos Financieros. Nos vemos. Bye.